Una vez una persona me preguntó que qué era lo que yo más admiraba de María, de la Virgen. Y la verdad es que hasta ese momento pues no me había detenido a pensarlo. Pero sí recuerdo que ya que me lo preguntó, hice como un repaso rápido, un checklist, por decirlo de alguna manera, y me di cuenta que lo que más admiro de ella ha sido precisamente el sí que dio y el sí en el que se mantuvo a pesar del momento extremo de la cruz, ¿no? De aquella circunstancia a la que fue llevada su propio hijo y que desde luego también la ponía en peligro a ella. Entonces, al pensar en esto de qué es lo que más admiro de María, lo vuelvo a decir y de ahí se me ocurrió el título de esta pequeña cápsula, su capacidad de decirle a Dios que sí en el contexto de lo que nosotros llamamos el misterio de la Anunciación, que está presente en la Biblia, concretamente en el Nuevo Testamento. Y digo que admiro su respuesta, su capacidad para decir que sí, porque ella tenía la libertad total de decir que no, de responder, mira, ¿sabes qué? Yo paso de esto, o mira, ¿sabes qué? La verdad, yo no me quiero involucrar, esto es un problemón y yo estoy así muy bien como estoy, ¿no? Que a veces pues es nuestra postura frente a los problemas o a los retos de nuestro mundo. En cambio, ella dice sí y se mantiene firme en esa decisión. Y bueno, pensando yo en el sí de María, pues yo creo que a todos nos queda muy claro que tiene un alto porcentaje de fe, de valor, de valentía, de desafiar al destino, a las circunstancias. Por eso me parece que es la gran mujer de la historia, ¿no? Por todo el impacto que ese sí tuvo en nuestro proceso de fe, en el seguimiento de Jesús, pero también en un cambio que impactó a la cultura, marcando incluso en nuestro calendario un antes y un después. Lo que me lleva a buscar un paralelo entre el sí de María y el que cada uno de nosotros le hemos dado a Dios en medio de los diferentes caminos y opciones que existen. Algunos lo han hecho como sacerdotes, otros como religiosos, otras como religiosas, y de ahí también nosotros, los laicos, ¿no? Tanto los laicos solteros, los laicos casados, los laicos profesionistas, pues que en un momento dado del camino nos dimos cuenta que la fe tenía sentido y descubrimos de una forma personal, pero también capaz de ser comprobada en el sentido de que aquello que sucedía en nuestro interior lo vimos confirmado en el exterior, dígase personas, dígase circunstancias, pues nos llevó a decirle a Dios que sí, porque alcanzamos la certeza suficiente de que existe y de que por alguna razón, a veces inexplicable, pudiéndolo hacer todo, renuncia a ese hacerlo literalmente todo para sumarnos a su proyecto y ser continuadores de aquello que empezó desde que Dios es Dios y sobre todo a partir del nacimiento de Jesús y del impacto totalmente positivo, revolucionario, en el buen sentido, que tuvo en la historia. Me parece entonces que llega el momento de hacer un paralelo entre las características del sí de María que nos pueden servir para sostener el sí que ya hemos dado en algún momento del camino, algunos desde niños porque tuvieron la madurez, otros cuando estábamos jóvenes e incluso algunos más ya en la vida adulta o bien entrados en años. Lo importante es que en determinado momento dijimos sí y pues estamos puestos en mantenernos en ese sí hasta el final. Algo que pues muchas veces choca con el pensamiento dominante, porque si bien es cierto que nuestra época tiene cosas muy positivas, grandes avances tecnológicos que por supuesto son una buena noticia, hay que ser siempre positivos, valorar
lo mejor de cada época, pero sin negar que también está esta parte del miedo al compromiso, del miedo a jugársela, del miedo al para siempre, ¿no? Y de pronto, pues aparece la figura de María que desafió todos estos temores y que se mantuvo firme hasta el final. Pero ¿qué características tuvo su sí? ¿Y qué nos puede, de manera muy concreta, enseñar a nosotros o qué utilidad tiene para que ese sí que hemos dado, pues lo vivamos siendo personas completas, personas que vivan su fe, que disfruten también de su fe, porque muchas veces pensamos que pues nos metemos en esto para sufrir y la verdad es que no. Si bien es cierto que el sufrimiento forma parte de la vida, forma parte pues de esas crisis que nos ayudan a crecer, pues no hemos aceptado a Dios para ser unos amargados o para ser unos infelices, sino realmente para ser personas completas. La primera característica del sí de María es que parte de una pregunta lógica que ella hace ante el anuncio del ángel cuando se le explica cómo es que se va a convertir en la madre de Jesús. Y ella se da cuenta que la vía que le están proponiendo pues no es la convencional, porque rompe con los parámetros del sentido común. Por eso ella dice, ¿y cómo va a ser esto posible si no he estado con ninguna persona, con ningún hombre, ¿no? Y entonces ahí ya Dios genera la respuesta, una respuesta que le resulta suficiente y ante la cual dice que sí. ¿Por qué digo que su sí empieza con una pregunta? Porque esto nos permite captar una faceta muy interesante de María, de la Virgen. Muchas veces la reducimos a una devoción, a un acto de piedad, pero la realidad es que estamos frente a la mujer de la fe y a la mujer de la razón, porque al tiempo que acepta esa experiencia de la anunciación, pues también cuestiona, también se pregunta, bueno, esto que me estás proponiendo lo acepto, lo reconozco porque viene de Dios, encuentro los hilos conductores, las certezas suficientes, pero también tengo, por decirlo de alguna manera, derecho o la inquietud de preguntar, ok, te acepto, pero ¿cómo va a ser eso posible? Y ya que le dan la respuesta, no se cierra y persevera en ella, la acepta, dice que sí, pero parte de una pregunta. ¿Y esto qué nos dice a nosotros? Primero de tres elementos. El sí que nosotros hemos dado a Dios no debe venir en primer lugar de un afán de contestarle rápido, porque si bien es cierto que no es correcto demorar exageradamente nuestra respuesta, porque la vida se nos va como arena entre las manos, tampoco es correcto como algunos hacen, que llevan una especie de acompañamiento vocacional express y donde al poco tiempo ya están diciendo que sí, pero es un sí que todavía no ha madurado. Es un sí que tiene que venir de un cuestionamiento. O sea, María dice que sí, no demora la respuesta, pero se plantea en modo de pregunta, ¿qué va a implicar esto? O sea, me la voy a jugar a lo grande, pero tengo derecho a preguntarte y a preguntarme si encajo con eso que me estás pidiendo para no terminar tirando todo por la borda a las 3 semanas o a los 6 meses o a los 5 años, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que preguntarnos es, el sí que en un momento dado le dimos a Dios vino de una respuesta apurada o quizá de algún tipo de presión social o en realidad partió de una pregunta, preguntarle a Dios qué quieres de mí o preguntarle a Dios y cómo le vamos a hacer. Si partió de una pregunta, es correcto, es sano, siempre que esa pregunta me haya llevado a una certeza suficiente, no a una certeza absoluta, porque el único que es absoluto es Dios. Nadie tiene 100% la certeza de haber elegido bien, pero tenemos que aceptar, como lo hizo ella, que sí hay certezas suficientes. No es absoluta, pero encuentro elementos en mi personalidad, en las personas y en las circunstancias que me confirman que con eso me basta para lanzarme, para jugármela.
Entonces, si alguien está decidiendo ser laico o alguien está decidiendo algún otro camino, pues que no lo decida con una prisa exagerada, con parámetros autoimpuestos e improvisando. No, no, que parta de me cuestiono, que parta de una pregunta para que así conozca a Dios y me conozca a mí mismo. De repente sí, la pregunta nos va a llevar meses, a lo mejor 1 o 2 años, pero más vale que nos lleve ese tiempo a que andemos decidiendo nada más por salir del paso o a que andemos decidiendo y luego le queramos pasar factura al propio Jesús, como diciendo, ¿para qué me metiste en esto? O yo no sabía que implicaba esto otro. No, a ver, espera, Jesús es muy claro en lo que nos dice, nos promete la felicidad y nos promete la felicidad ya desde aquí, porque quien vive lo que Jesús nos va marcando como clave, logra ser una persona completa, logra ser alguien que disfruta también de lo sano que hay en la vida. Es lo contrario a la amargura. Pero ¿qué pasa? Si tú no te lo planteas, si tú no te haces la pregunta y nada más dices que sí, porque te vino un ratito de devoción o porque te fuiste de voluntario 3 días y ya llegas así como todo lleno de una espiritualidad que más bien es, como solemos decir, llamará de petate, es decir, que hoy está y mañana ya no, pues ahí hay una inconsistencia y no porque la experiencia del voluntariado sea mala, al contrario, yo la recomiendo porque es un medio para conocer a Dios, para conocernos a nosotros mismos y también para aprender de las personas a las que ayudamos. El punto es que nuestro sí venga de preguntarnos honestamente qué implicaciones va a tener para que luego no salgamos con nuestro domingo 7 de que nadie nos lo dijo y bueno, aunque siempre se puede volver a comenzar, pues el chiste no es estar partiendo de cero a cada 5 minutos, ¿no? O por la más mínima dificultad que nos vayamos a encontrar. El sí de María viene después de haber hecho una pregunta. Una vez que la despeja, dice que sí, confía en Dios y se la juega. Hagamos lo mismo. Si el sí que yo di hace 10 años no ha pasado todavía por este filtro de la pregunta, pues nunca es tarde para volvérselo a preguntar, para volverlo a confirmar. No a modo de querer controlarlo todo, porque eso es imposible. No a modo de querer una certeza absoluta, pero sí, como María, alcanzar la certeza suficiente, esa que me va a bastar para transitar por los años que me toque vivir y hacerlo bien, hacerlo con calidad. Entonces, lo primero es una mujer que acepta lo que Dios le está planteando, pero que no quede en la ingenuidad, sino que pregunta, cuestiona. Por eso es una referencia para toda persona que va a decir que sí o que va a decir que no. Aquí partimos del hecho de que Dios es tan fascinante que es prácticamente imposible decirle que no, pero como somos libres, podemos hacerlo. Ese es el primer elemento que nos puede orientar en cuanto a ese vínculo, como dice el título del video, entre el sí de María, que cambió la historia de la humanidad, y el sí que vamos dando cada uno en nuestro estilo de vida, en nuestra edad, en nuestro trabajo, en nuestro momento. La segunda característica es que una vez que dijo que sí, luego de haber hecho proceso, luego de haberse cuestionado, pues vino la parte de cómo mantenerlo vivo, o sea, cómo hacer que esa llamada inicial pues no se oxide y termine por desvanecerse con el paso de los años, que es lo que muchas veces sucede, que decimos que sí, es un sí serio, pero luego no lo alimentamos, luego no lo enriquecemos y claro que vamos perdiendo fuerza en el camino, porque obviamente conforme uno va entrando en la vida adulta hay grandes cosas, pero pues todo es proporcional y evidentemente aparecen obligaciones que antes no teníamos, retos que antes no aparecían y claro que eso se vuelve también una carga no muy ligera. ¿Cómo lo hacía María para que ese sí pudiera dar el siguiente paso? El paso de perseverar sin morir en el intento, ¿no? Pues lo que hacía María lo encontramos en el texto del Evangelio, cuando frente a Jesús, que ya ha nacido y que va creciendo, se afirma que María guardaba muchas cosas en su interior.
las guardaba y las meditaba en su corazón. El término corazón, sí, en la cultura judía, que es muy rica, es muy valiosa también para nosotros, es el hecho del interior, de la parte más profunda. ¿Qué nos está diciendo? Pues que María hacía oración, que María meditaba, que María no era simplemente confiar en sus propias fuerzas, porque no hay quien aguante, y tampoco se trata de simplemente aguantar, sino de combinar nuestro sí con la ayuda de Dios, con una ayuda que nos viene de fuera y sin la cual no es posible perseverar, sin la cual ese sí va perdiendo su sabor, ese sí va perdiendo como esas pinturas, ¿no? Que cuando les da el sol se van decolorando. Entonces necesitamos de un sustento que permita que pase lo que pase, podamos perseverar. Y ese sustento es la oración, que María la vive en uno de los grados más altos, de acuerdo a Santa Teresa de Jesús, que es la capacidad de meditar. Básicamente, ¿cuál es la relación entre el sí de María en su segundo paso y el sí de cada uno de nosotros? Hacerlo desde la oración, que por muy ocupados que estemos en ir al banco, en hacer alguna transferencia, en ir a lavar el carro, etcétera, nunca falte tiempo para la oración. Que algunas veces nos va a salir así como que muy profunda, que la vamos a sentir, pues sí, y habrá algunas veces donde no vayamos a sentir absolutamente nada, también le pasaba a ella. Por eso se habla del misterio de la soledad de María también. O sea, no todo fue color de rosa, sin embargo, cuidaba de su vida interior. Y ahí es donde se disfruta la vida. Y ahí es donde incluso el dolor se suaviza. ¿Por qué? Porque hay una interacción con Dios. Es tratar de amistad, como decía Santa Teresa de Ávila, con el amigo, con el que sabemos que nos quiere y que es Jesús. Entonces, ¿cómo sostengo el sí inicial? ¿Cómo logro que no pierda su brillo? ¿Cómo logro que no se me venga abajo? A través de la oración, como ella, que guardaba todas las cosas que contemplaba en su interior, pero no las guardaba en el sentido de me las aguanto, sino que las meditaba, las procesaba y las ponía en relación con Dios. Hacía oración con el Espíritu Santo. Ese es el elemento y esa es la clave. Cuando alguien, por ejemplo, tira la toalla, dice, sabes que ya no sigo con esta vocación, pues puede deberse a diferentes factores, pero en la gran mayoría de los casos no significa que no tuviera X o Y vocación, sino que simplemente dejó de alimentarla, ¿sí? Y eso nos puede pasar a cualquiera. Por eso hay que entenderlo. Ese sí inicial necesita, por decirlo de alguna manera, vitaminas. Y el equivalente a la vitamina, estoy hablando desde luego en sentido figurado, es la oración, la de cada día, ¿sí? Y que en María fue una constante en su trato con Jesús, en su trato con el Padre, en su trato con el Espíritu Santo. Es una mujer profunda porque procesa lo que va viviendo desde la oración. Y por eso, cuando llega el momento tremendo de la prueba de ver a su hijo crucificado, una escena terrible, pues ella se mantiene ahí. Mientras que otros, incluso los cercanos a él, salen corriendo diciendo sálvese quien pueda, ella permanece. ¿Pero por qué permanece? Porque no improvisó. Es el proceso de una serie de años donde la oración se volvió parte de su vida y claro que te cambia la perspectiva, te vuelves más profundo y también mejoras como persona y también te liberas de cosas tóxicas, ¿no? Que en un momento dado te impedían disfrutar de las cosas sanas, como de una ida al café o platicar con un amigo o ver una película, y ahora las aprovechas más porque claro, ya hay un proceso en ti que no viene de ti. Tú le abres la puerta y es Dios, que actúa en nuestra historia personal. Ese es el elemento de el sí de María en su segundo rasgo, en su segunda clave. Y el tercer aspecto es que fue un sí hasta el final. O sea, que María llegó a la meta de su paso por la tierra y ahora ya, pues desde luego, intercede por nosotros en la eternidad, en esa vida que ya no tiene los límites o las necesidades fisiológicas, sino que se ha transformado, ¿no? Bien, siendo lo que marca
el dogma de la Asunción de María, ¿no? Que es llevada por su Hijo y ahora desde la eternidad, pues también se hace presente en nuestra historia personal. Bien, ¿cómo es que María llega hasta el final? Porque decíamos al principio del video, pues que la verdad ahorita nos da mucho miedo el para siempre, hay demasiadas incertidumbres, o sea, todavía está latente una pandemia, la situación de la inflación, luego como que a nivel humanidad la salud mental se ha deteriorado unos cuantos grados y de repente dices, pues ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿de verdad puedo llegar hasta el final? Pues María nos dice que sí. Y creo que esto es algo muy valioso porque cuando conocemos el caso no solo de la Virgen, que desde luego por ser ella pues ya tiene un grado más alto, sino en personas cercanas que los hemos visto ser felices casados hasta el final, que los hemos visto ser felices como sacerdotes hasta el final, que las hemos visto ser felices como religiosas o laicas hasta el final, pues ese tipo de referencias, aunque no en el número que necesitaríamos, pero de que las hay, pues nos pueden ayudar para superar ese miedo y sostener ese sí hasta la meta. ¿Qué clave nos da María? Ya dijimos, partió de una pregunta, lo alimenta con la oración, pero al final persevera. ¿Qué elementos a la luz de su vida, de su presencia en la historia de nuestra fe, pues nos pueden ayudar para llegar hasta el final? Pues primero que nada, aparte de lo que ya dijimos, saber pedir ayuda cuando lo necesitamos. A ver, es normal que ese sí que a lo mejor dimos a los 18 años, a los 25 años, a los 46 años, a los 60 años, pues es normal que el sí de hace 20 años pues atraviese dificultades. Algunas las vamos a librar nosotros muy bien, pero va a haber otras que sí nos presenten un mayor grado de dificultad. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir ayuda, pero ¿a quién? A alguien que nos pueda acompañar, que sea una persona coherente con la fe y que además tenga la formación necesaria. Porque si nosotros no pedimos ayuda a tiempo, pues es imposible que nuestro espíritu y nuestro cuerpo, nuestra mente, pues puedan llegar a ese punto que es el de la felicidad, el de poder decir misión cumplida, ¿no? Hay un rasgo aquí que nos ayuda mucho. A lo mejor algunos se preguntan, bueno, ¿y María cuándo pidió ayuda? Pues no tenemos la certeza o el relato de que le haya pedido a algún discípulo que le ayudara como acompañante o como director espiritual, pero sí sabemos que cuando queda embarazada de Jesús, lo primero que hace es ir a ver a su prima Isabel. O sea, no se lo guarda, sino que lo comparte con alguien más. Y eso es el acompañamiento que antiguamente se llamaba dirección espiritual. O sea, finalmente María nos enseña que formamos parte de la iglesia precisamente para no ir solos, para no ir aislados. ¿Ella qué hace? Se lo cuenta porque es una alegría, pero también es un paquete tremendo el que se le viene encima y no se lo quiere guardar al punto de que le haga daño por dentro, al punto que se le vuelva angustia, al punto que se le vuelva estrés. En vez de eso, lo desahoga. Y no se lo desahoga a cualquiera, se lo dice a alguien de su confianza, en este caso a su prima Isabel. Entonces nosotros tenemos que ubicar con quién tenemos confianza que nos pueda ayudar cuando ya la situación pues realmente lo requiere. Claro, no hay que esperarse al momento más crítico, pero sí es cierto que va a haber situaciones donde el pedido de ayuda se vuelva más evidente que en otras. Ese es un elemento sobre la tercera clave del sí que dio ella y el que hemos dado nosotros. Otro elemento que nos va a ayudar a llegar hasta el final es, bueno, ya lo dijimos, la oración, el saber pedir ayuda, pero otro elemento va a ser aprender a disfrutar, porque muchas veces pensamos que el fin de la fe cristiana es el sufrimiento y no hay cosa más equivocada que esa. Es verdad que Jesús pasó por la cruz y no tengo que argumentarles mucho para que me puedan dar la razón de que nosotros también tenemos nuestras cruces, nosotros también tenemos nuestros días de bajón, como se dice. La cruz está presente, pero no es el fin, es un medio, porque nos saca de la zona de confort, porque nos lleva a descubrir cosas que pues antes ni se nos ocurrían, pero verdaderamente el fin de todo esto es la felicidad.
O sea, sería monstruoso que Dios nos diera una vocación para sufrir. Nos da una vocación para ser felices, nos da una vocación para disfrutar. Claro, sin confundirlo con derroche, sin confundirlo con desplazar las obligaciones, no sé, laborales, porque pues hoy me quiero divertir y todo me vale. Evidentemente que para todo hay un momento, pero en el fondo es aprender a disfrutar. Y muchas veces por esas distorsiones doloristas que se han hecho de la fe, que no tienen nada que ver ni con el evangelio, ni con la espiritualidad, ni con el magisterio de la iglesia, sino agregados que se volvieron populares, pues la realidad de las cosas es que si caemos en esto, pues no vamos a poder perseverar. Entonces, aquí el meollo del asunto es la oración, el pedir ayuda, el saber gestionar la cruz. En este video, evidentemente, no se niega la cruz, la tengo de fondo, ¿sí? Aparte de la espiritualidad con la que yo me identifico, la espiritualidad de la cruz, pero definitivamente yo he ido entendiendo que únicamente como medio, porque el fin es la felicidad. Y la felicidad no solo en el más allá, sino también ya desde ahora, aun cuando sea en el más allá donde la vivamos al 100%, pero ya hay un porcentaje de eso que vamos viviendo, pues cuando nos tomamos en serio esto de agradecer a Dios las cosas que nos da. Entonces, un elemento de santidad sería qué tanto disfrutamos. Obviamente hablo de cosas sanas, pero al final de cuentas es disfrutar. Al final de cuentas es también saber tener un momento de descanso, darse un gusto, como decía Santo Tomás de Aquino, para combatir la nostalgia. Entonces yo creo que si bien es cierto que seguir a Jesús es difícil, que seguir a Jesús implica sacrificios, a veces pues incluso sufrir incomprensiones, eso es algo que pasa, no todo mundo entiende estas cuestiones y pues claro, a veces sí uno puede llegar a experimentar soledades y cosas de esas, pero al final de cuentas todo es poco si te pones a ver o nos ponemos a ver pues los frutos que esto da. Es más, aunque nunca vamos a ver al 100% el resultado de nuestro trabajo, de nuestra misión, cuando Dios nos ve en esos días de bajón, como le llamamos, sí que de repente nos permite ver, no todos los frutos, pero sí algunos, ¿sí? Por ejemplo, los que somos maestros, ¿sí? Pues de repente Dios es buena gente con nosotros, bueno, siempre es buena gente, pero hay veces que lo es más claro, es buena gente y nos permite que pues algún egresado años después nos escriba para agradecer lo que hicimos por él, ¿no? A lo mejor cuando pues le corregíamos de buena manera sus ensayos, cuando nos dábamos el tiempo de decir, oye, ¿sabes qué? Tú puedes ir a más. Y de pronto, 5 o 6 años después, ahí viene el agradecimiento, un correo, un mensaje y dices, ah, mira, valió la pena, ¿no? Todas esas veces que pues, hay que madrugar para la clase de las 7, valió la pena todas esas veces en donde me anduve quebrando la cabeza, no literal, pero sí en sentido figurado para hacer la clase interesante y como que eso te da fuerza. Y también es disfrutar el gusto que da ver que lo que estás haciendo tiene un sentido. Entonces, además de la oración, además de pedir ayuda, también toca saber disfrutar, porque una persona que no disfruta no puede decir que confía en Dios. Si confiáramos en Él, disfrutaríamos más. Entonces, un elemento para poder llegar hasta el final es la felicidad. Ahora, no es esa felicidad barata que viene de pisar los intereses de los demás, por supuesto que no. No es esa felicidad cursi donde todo es alegría y entusiasmo, no, también hay horas difíciles, pero justamente eso es lo grande de la felicidad, que no es un sentimiento, es más bien un estado y que puede llegar a permanecer pese a las dificultades. ¿Por qué? Porque ya estás a otro nivel, ya miras las cosas desde otra perspectiva. Y fue lo que hizo María. La historia de María no termina con su hijo muerto en la cruz. Esta es una parte clave, por supuesto, y la más difícil. Y eso también nos da fuerza a nosotros al saber que contamos con ella cuando pues no nos crucifican, pero nos vienen circunstancias de dolor, circunstancias de decir, oye, ¿sabes qué? Pues ya no puedo más, ¿no? Y saber que ella permanece como permaneció con él, pues no es una idea poética, sino una realidad, porque lo metafísico, lo espiritual, no por ser espiritual, valga la redundancia, deja de ser verdad. Entonces, ella al final disfruta de que su hijo vuelva a la vida,
disfruta de ver cómo la iglesia que su hijo gesta empieza a llegar a otras culturas. Hay en María un final completo, un final donde lo que predomina es la felicidad. A mí me ayuda mucho, por ejemplo, y ya para terminar con esto de llegar a la meta, de no echarnos para atrás, de no dejarnos desanimar, porque pues algunos sí dicen, no sabes qué, hasta aquí llegué, no, pues hay que seguirle. Me ayuda mucho la vida de Santa Teresa de Lisieux, porque sabemos que sobre todo en los últimos meses de su vida, pues ella tuvo un cuadro de enfermedad, pues de mucho dolor, de mucha dificultad, y a esto se le sumó que no sentía a Dios, creía en él, pero no lo sentía, y pues realmente los últimos meses fueron tremendos, pero la vida de Santa Teresa de Lisieux no termina triste. Las personas que estuvieron con ella cuando llega el momento de la muerte dicen que era como si la cara recuperara el color y abre los ojos como con alegría, ¿no? Y dice, Jesús te amo, ¿no? Jesús te quiero, sus equivalentes en las traducciones. El tema es que se interrumpen esos meses de dolor y sus últimos instantes en la tierra ya no son de dolor, ya no son de ahogo, son de felicidad. Lo que demuestra que si bien la cruz existe, que si bien la cruz nos acompaña, no tiene la última palabra. Y cuando comprendemos esto, como lo comprendió María, que contempla a Jesús resucitado, que contempla cómo la obra de su Hijo y también la de ella, porque fue parte, se va extendiendo por el mundo, pues obviamente que eso le ayuda a mantenerse en lo dicho. Pues esta es la referencia, esta es la clave. Y si alguien me pregunta, bueno, ¿por qué hablar de María? A lo mejor alguien que llega a este video no es católico y pues tiene razón en preguntar, oye, ok, ya nos dijiste el sí de María, nos mostraste las tres características, la primera, que es un sí luego de un cuestionamiento sano, la segunda, que se sostiene en medio de los cambios de la vida por la oración, y la tercera, el saber pedir ayuda, el saber disfrutar de lo sano que la vida también nos presenta y que viene de Dios y que es síntoma de que verdaderamente confiamos en Él. Bueno, ¿por qué hablé de ella? Pues tiene raíz bíblica. Hay muchos pasajes desde el Antiguo Testamento que ya hablan de una virgen que dará luz al Salvador, pero yo me baso más bien en el momento de la cruz, cuando están Juan, el apóstol más joven de los 12, y María, y a María se lo entrega como hijo y a Juan se le entrega como madre. Entonces, si Jesús hace esa entrega, pues yo creo que está justificado bíblicamente, porque está registrado, que hablemos del sí de María. Pues aquí está la clave, saber cuestionar por qué hemos dicho que sí, recordar que todos los días es un ejercicio de la libertad. Dios no nos obliga a decir que sí. Si lo hacemos es porque hemos descubierto que existe, hemos descubierto la certeza suficiente de que actúa en la historia y porque finalmente somos felices de haberlo encontrado, ¿no? Entonces, pues lo primero es eso, y de ahí pues ir entendiendo que este sí va a madurar, que van a venir cambios, que van a venir ajustes, pero que al final de cuentas vamos a estar bien porque está el fundamento de la oración y de saber vivir con calidad, podríamos decir con profundidad, eh, este recorrido que nos toca. Pues que el sí de María nos anime y que pues sepamos que sí se puede y que vale totalmente la pena, porque además de lograr ser felices, personas completas, porque para mí una persona feliz es aquella que está completa en su dimensión humana, en su mundo interior, ¿sí? Pues al final eso, ¿no? Decir, esto nos va a hacer feliz y además queremos que ayude a otros para que también lo sea. Entonces, eso es el sí de María y eso es lo que se nos plantea el día de hoy.